¿Qué consejo le podría dar a los jóvenes que les dejó de gustar su carrera que estudió en los estudios superiores? Desde ya, muchas gracias. A ver si le estás estudiando. Bueno, vivimos muchas vidas. Los seres humanos vivimos muchas vidas en la actualidad. Creo que una de las cosas que se puede hacer es tener muchas carreras o tener muchos intereses. Hubo una época, quizás finales del 19, principios del 20, donde te podías comprometer, mediados del 20, te podías comprometer para toda la vida con tu carrera. Yo no veo que eso pase hoy. Yo veo que hoy pasa que la gente estudia una carrera o empieza una carrera y luego resulta que le interesa otra cosa. Yo, la única carrera que empecé con convicción, yo hice antropología por pasar el tiempo. Yo entré por convicción a estudiar psicología y la carrera me echó. La carrera me echó porque no era lo que a mí me interesaba, porque estaba yo rodeado de conductistas radicales, cuando yo me interesaba más en la genética de la conducta, pero sobre todo porque yo estaba viviendo muy bien en la música y yo daba clases de música y tocaba yo en las noches en peñas folclóricas en México. Entonces me ofrecieron un trabajo como profesor de música en el CCH Naucalpan y además organizar los conciertos y los cineclubes debate y cosas así en el CCH Naucalpan. Y entonces es Colegio de Ciencias y Humanidades, para los que no estén al tanto de las claves mexicanas, los colegios de Ciencias y Humanidades dependientes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces dejé la carrera porque me gustaba más la música y la literatura que otra cosa. Yo creo que tu carrera siempre te va a servir porque te ha dado estructura, te ha dado conocimientos, te ha dado una forma de ver las cosas y luego puedes hacer otras 10 o 20 o ninguna y puedes dedicarte a la cerámica si es tu vida y te va a permitir vivir. Nada te obliga. Yo conozco mucha gente que estudió todo tipo de cosas y hace cosas que no tienen nada que ver hoy con su trabajo, con su profesión, con sus estudios, y creo que esto ya cada vez está menos mal visto, porque claro, estaba muy mal visto cuando dejabas la carrera para hacer otra cosa, ¿no? Pero no creo que sea o que deba ser visto actualmente como un problema.